Buenas noches. Este video es para la tarea de marco legal de las organizaciones. Mi nombre es Rosario Mendoza Robles y soy del grupo 502. Y se trata sobre los vicios del consentimiento mercantil. Los vicios del consentimiento mercantil son definidos como defectos que afectan la conformidad de voluntades, es decir, son componentes que impiden que el consentimiento pueda reunir las características necesarias para su validez. Tal como se señala en el artículo 1795 del Código Federal, son enumerados el error, la violencia y el dolo en el artículo 1812 del Código Civil Federal. El error puede ser de hecho o derecho. En el primer término debemos entender al error conforme a la doctrina, la cual nos dice que el error es la diferencia entre lo que se piensa y lo que es. El error de hecho no es algo muy difícil de explicar, pues en este se da a notar sobre la realidad sobre la materia. Pensamos, por ejemplo, cuando alguien compra algo pensando que en realidad compra otra cosa, o bien está comprando lo que él quería, pero las características no son las que deberían. En este caso, el contrato estaría careciendo de validez. Sucede muy seguido que compramos coches y luego resulta que tienen fallas. Esto es, caemos en el error de comprarlos sin checar antes por la necesidad que tenemos para satisfacer una necesidad o una urgencia. Ahora bien, si la persona que nos lo vendió lo hizo estando consciente de las fallas que tenía el coche, ese es un error con dolo. Pero si lo hizo inconscientemente y él tampoco está un margen de error de las dos partes. Tal vez él no sabía que tenía esa falla, pero todo eso se platica y se lleva para ver el contrato de compraventa y así poder llegar a un acuerdo que tenga para los dos. Pero sí, por lo que yo entendí, sí carece de invalidez el saber, el que la persona haya actuado en mala fe. Bien. Y las consecuencias jurídicas para este acto estarían establecidas y especificadas en los artículos relativos correspondientes en el Código Civil para la compraventa. Por consecuente, el error es un elemento de tipo penal conocido como fraude genérico, por lo que aprovechar del error una persona puede incluso llevar a quien lo hace a la cárcel o como lo menciona en el artículo 386 del Código Penal Federal. El error derecho consiste en creer que se celebra un acto jurídico cuando en realidad se lleva a cabo otro. Por ejemplo, si alguien quiere rentar su casa y se le hace firmar un contrato a plazos, esta persona se encontraría en un error de derecho, por tanto el contrato carecería de validez. Dentro del error de la materia también existe el error de cálculo, siendo una excepción y a la que este solo da lugar a la rectificación. Ahora hablemos del dolo, es lo que les comentaba del coche. La guarda estrecha relación con el error, pues consiste en cualquier sugestión, manipulación o artificio para inducir al error o mantener en él alguno de los contratantes. En algunas legislaciones civiles de México, esto se le conoce como mala fe, mismo que consiste en la disimulación del error de uno de los contratantes, así como la retinencia de que consiste en no comunicar la información de haber tenido la contraparte y que hubiera impedido la celebración del cierre del contrato. En resumen, cualquier acto o omisión que tienda a fomentar la celebración o eliminar o invalidar los motivos para no celebrar un contrato que generan su invalidez. Por último, tenemos la violencia. Como el nombre lo refiere, estamos hablando de esos actos que mediante el uso de la fuerza o amenaza obligan al contratante a la celebración de un acto que es contra su voluntad. Estos actos violentos, según el artículo 1819 del Código Civil Federal, pueden aplicar no solo en la integridad física del contratante, sino también en su honra, en su libertad y una parte considerable de sus bienes o de los
o los de su esposo, esposa, sus padres o otros descendientes o ascendientes. Toda vez que una persona en estado del error no sabe que se encuentra en el mismo momento de celebrar el contrato que una persona actúa bajo la influencia de violencia, no puede resistirse. En el artículo 1822 del Código Civil Federal no permite renunciar al derecho de demandar la nulidad por estas causas, es decir, se sigue por protocolo penal. Para nadie es un secreto que en los ejidos de varios lugares de nuestro país ha estado surgiendo esto de que cuando las personas necesitan los terrenos, ya sea por agua o por lugar estratégico o por alguna otra situación, tienden mucho a ofrecerles cantidades mínimas a los indígenas para que salgan de sus casas y poder comprar barato para ellos poder sacar provecho de lo demás. Si bien varios indígenas se niegan a salir de sus casas por la cantidad tan ridícula que se les ofrece muchas veces, tiende mucho la persona que se le rechaza el contrato a recurrir a la violencia, a sacarlos agresivamente. Y de esto habla uno de los vicios del consentimiento mercantil, ya que en esos casos es algo pues extremadamente violento y feo lo que sucede en muchos lugares. Bueno, sin más que agregar, esta fue mi tarea de marco legal. Sé que a veces no hablo muy fluido o que estoy leyendo, pero creo que con el tiempo pienso mejorar. Gracias y buenas noches.